¿Qué tal, genios? Sean bienvenidos a Tienes que Saber, un programa dedicado a la difusión de lo más actual sobre ciencia, tecnología, gadgets y cosas interesantes que tienes que saber. Así que sin más, vamos a darle. El gobierno chino está construyendo el mayor radiotelescopio del mundo. De nuevo volvemos a China. El gobierno chino está construyendo el mayor radiotelescopio del mundo y para ello, antes de que acaben las obras en septiembre, va a desplazar casi 10.000 personas en la provincia de Guizhou. El objetivo es claro, ponerse a la cabeza de la búsqueda de señales de vida en el universo. El radiotelescopio chino FAST tendrá unos 500 metros de diámetro y estará compuesto por unos 4.500 paneles triangulares. El pasado noviembre se realizaron las primeras pruebas de la retina del telescopio, un aparato de 33 toneladas suspendido a 150 metros sobre la superficie. Según Li Di, el jefe científico del Observatorio Astronómico Nacional Chino, declaró al China Daily que el FAST será capaz de escanear el doble del cielo que Arcebio y tendrá entre 3 y 4 veces la sensibilidad del observatorio puertorriqueño. Las grandes construcciones están vinculadas desde su creación a las deportaciones forzosas. Solo contando las presas, se estima que entre 40 y 80 millones de personas se han visto obligadas a abandonar sus hogares, mayoritariamente en China e India, pero hay casos en todos los países. En el caso del FAST, la deportación se está anunciando el martes. Las 2.029 familias que viven en un radio de 5 kilómetros de las instalaciones tendrán que abandonar sus casas, sin llegar al millón de personas que obligó a movilizar la construcción de la presa de Tres Gargantas. Supondrá un impacto importante para una de las provincias más pobres del país. China está lanzada en su plan por conseguir que el centro del mundo esté lo más cerca posible de Pekín. Da igual el tema o ámbito del que hablemos. Siempre hay un proyecto chino compitiendo por el liderazgo mundial. Tendremos que tener un ojo puesto en el gigante asiático y su carrera por conseguir el liderazgo científico internacional. Un juez exige a Apple desactivar para el FBI el límite de contraseñas incorrectas en el iPhone de un asesino. Durante esta madrugada, una magistrada de Estados Unidos le ordenó a Apple desbloquear y permitir acceder a un iPhone 5C perteneciente a uno de los autores de un tiroteo en San Bernardo en diciembre. El motivo es el de ayudar al FBI en las investigaciones de uno de los peores atentados sufridos por el país en los últimos años, en el que murieron 14 personas y otras 21 resultaron heridas. Pero esta misma mañana los de Cupertino han emitido una carta abierta firmada por el propio Tim Cook, explicando la situación y exponiendo por qué se han decidido decirle que no a la justicia estadounidense. Se ha negado escudándose en que eso supondría atentar contra la privacidad de su propio sistema operativo y que para conseguirlo tendrían que crear una herramienta que podría ser peligrosa de caer en malas manos. Según ha informado el Washington Post, la orden judicial no le pide a Apple acabar con el cifrado del teléfono, sino deshabilitar la función que borra todos los datos personales después de haber ingresado una contraseña incorrecta más de 10 veces. De esta manera, el FBI podría pasarse días probando contraseñas hasta que consiga dar con la acertada. En su carta abierta, Apple ha expresado su compromiso con salvaguardar la privacidad y los datos personales de sus clientes. Han aclarado que han estado colaborando estrechamente con el FBI, cediéndoles todos los datos sobre asesinos que tienen en sus servidores, pero se han negado a ir más allá, saltándose la seguridad del propio teléfono. Mover los dedos de una prótesis será posible gracias a un implante cerebral. Así es, actualmente la mayoría de prótesis robóticas, el pulgar funciona como una especie de pinza, junto a otros 4 dedos. Es decir, estos 4 dedos, el índice, medio, anular y meñique, no funcionan sino que en conjunto están estáticos, por lo que es imposible unir por ejemplo el dedo anular con el pulgar. Por esta razón existen prótesis que no poseen los 5 dedos, ya que algunos suelen elegir la practicidad antes que la estética. Pero esto podría cambiar gracias a los resultados de una nueva investigación. Un grupo de investigadores de la Universidad de Johns Hopkins ha creado un dispositivo que hace uso de la misma matriz de electrodos implantados en el cerebro, misma que sirve para controlar las prótesis. La clave de todo esto es que por medio de 128 electrodos se mapea el cerebro, hasta encontrar los sectores responsables del movimiento individual de los dedos, para posteriormente programar el dispositivo e interpretar los datos de transmisión desde el implante y así poder mover cada dedo, solo con el pensamiento. La ventaja de este sistema, en comparación con otros que necesitan años de entrenamiento dentro del sistema nervioso para poder mover ligamentos, es que aquí el control mental permite mover los dedos de forma inmediata, ya que no es necesario un periodo de adaptación. El paciente se familiariza con el sistema en máximo 2 horas.
Hay que destacar que este sistema está diseñado para personas que han tenido una amputación, es decir, aquellos que tengan desarrollado el sector cerebral encargado de los movimientos de los dedos, ya que para personas que nacieron con una malformación o sin un brazo o mano, es hasta el momento imposible adaptarlo. En las primeras pruebas la precisión del sistema fue de 76%, pero aquí tuvieron la oportunidad de afinar la programación hasta llegar a un 88% de precisión. Esto es apenas parte de un experimento y no hay tiempo aproximado para que veamos una aplicación comercial, ya que hay que hacer otro tipo de ajustes más complejos, como por ejemplo el tiempo de respuesta, pero sin duda se trata de un gran avance en este campo. Pequeños discos de cuarzo para almacenar hasta 360 terabytes por millones de años. Sí, por años hemos ido evolucionando la forma en la que almacenamos nuestra información. Desde cassettes de cinta, pasando por los disquetes, CDs, DVDs, Blu-rays, hasta los discos duros mecánicos y ahora las unidades SSD, que siguen creciendo de una forma impresionante, llegando a una capacidad que hace años sonaba simplemente imposible. Pero ahora, gracias a un grupo de investigadores de la Universidad de Southern, conocemos una nueva e interesante forma de almacenamiento que consiste en nanoestructuras de 5 dimensiones dentro de un cristal de cuarzo, trayendo así la posibilidad de tener casi de forma eterna una cantidad brutal de información de forma segura en un pequeño disco. La técnica de grabación se basa en un pequeño pulso de láser de muy corta duración. Estamos hablando de un femtosegundo, que genera una estructura de 3 capas de puntos nanoestructurados separados por tan solo 5 micras, equivalente a la millonésima parte de un metro, lo que permite grabar hasta 360 terabytes de información en un pequeño cristal de cuarzo de 5 dimensiones a nivel nanoscópico. Esta estructura ofrece una longevidad nunca antes vista, ya que los investigadores aseguran que la información podría permanecer intacta por 13.800 millones de años a una temperatura hasta de 190 grados centígrados, aunque estos pequeños discos son capaces de soportar temperaturas de hasta 1000 grados centígrados, algo que evidentemente reduciría su vida útil, pero el punto es mostrar de gran capacidad de almacenamiento y durabilidad que puede ofrecer este dispositivo, con lo que prácticamente se podría almacenar toda la historia y el conocimiento de la humanidad por varios millones de años. Esta técnica no es algo nuevo. En 2013 se empezaron las primeras pruebas del almacenamiento sobre cuarzo, y al día de hoy tenemos obras como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Biblia, la Carta Magna, todas almacenadas en estos pequeños discos de cristal. Pero el logro en esta ocasión es el desarrollo y la ampliación de la estructura, que dará la posibilidad de tener una gran capacidad de almacenamiento. Los ladrones ya no tendrán ventaja aunque se tapen la cara. Hoy en día podemos encontrar tecnología como cámaras de video, sensores, incluso detectores de arma que nos ayudan a salvarnos de un asalto. Pero ¿qué ocurre si alguien lleva una máscara o un pasamontañas? A priori parece complicada la identificación de una persona que cubre su rostro y por tanto esconde sus rasgos faciales distintivos a las caras de los sistemas de procesamiento de imágenes. Sin embargo, nuestra cara no es lo único que nos puede identificar. Si pensamos en qué cosas pueden identificar a una persona, seguramente nos vengan muchas cosas a la cabeza: el rostro, nuestro ADN, nuestras huellas dactilares, nuestra forma de andar y por supuesto nuestra voz. Cada persona tiene unas características acústicas únicas, igual que las huellas dactilares. Estas características vienen determinadas por nuestras cuerdas vocales, nuestra laringe y las cavidades oral y nasal, es decir, el sistema por el que pasan las ondas acústicas y sufren distintas variaciones al ir resonando. Nuestra voz es una onda formada por señales a distintas frecuencias. Concretamente, las mujeres presentan un patrón de frecuencias entre 165 y 225 Hz y los hombres entre 85 y 180 Hz. Las frecuencias que marcan la voz de cada individuo vienen determinadas por sus circunstancias físicas, por tanto, nuestra voz lleva anexa la información relativa a nuestra edad, género, altura o peso. Pero aún hay más información que va pareja a nuestra voz, nuestra manera de hablar, por ejemplo, nuestro origen o incluso nuestro estado de ánimo. Aquí es donde entra en juego los fonemas, es decir, las unidades mínimas que representan los sonidos de una lengua. Cada persona tiene una manera característica de generar las fonemas que forman una palabra que estamos articulando con nuestra voz, es decir, cada persona pronuncia las palabras de una manera distinta, por un lado debido a sus características fisiológicas y por otro lado por sus circunstancias y contexto, o incluso por su nivel cultural. También podemos encontrar las pausas o silencios que introducimos en nuestra conversación, las cuales pueden llegar a ser un patrón característico de una persona. De manera natural, el ser humano procesa toda esta información en su cerebro cuando escucha la voz de otra persona. Sin darnos cuenta, catalogamos a la persona que estamos escuchando para ver de dónde procede, su nivel de cultura o incluso para hacernos una idea de su estado anímico. Llegando a este punto,
Y sabiendo que nuestra voz dice mucho de nosotros, es importante que distingamos dos conceptos que a veces se suelen tratar como una única cosa: reconocimiento de voz y reconocimiento del hablante. De esta manera puede parecer ciencia ficción o un recurso sacado de películas de espías como Juego de Patriotas, pero es mucho más real de lo que quizás nos podamos llegar a imaginar, puesto que es algo que se está utilizando, por ejemplo, para identificar a los miembros del Estado Islámico que protagonizan los videos de propaganda de la organización. ¿Y qué ocurre cuando alguien intenta alterar su voz o usa un distorsionador? ¿Es posible ocultar ciertos rasgos característicos? Precisamente esta fue la pregunta que se plantearon en el laboratorio de fonética del CSIC en el proyecto Civil, un programa de investigación que tendrá como objetivo averiguar qué características personales de nuestra voz no se pueden disimular ni tampoco distorsionar, y por tanto son determinantes para identificar a una persona. Si nuestro cerebro es capaz de aislar estos agentes externos de ruido y procesar sonidos para transformarlos en palabras, quizás haya que tomar nuestro cerebro como referencia a la hora de realizar un análisis de la voz para identificar al hablante. Aquí es donde entra en juego los sistemas basados en las redes neuronales y el Machine Learning. Los sistemas de inteligencia artificial basados en redes neuronales no son algo nuevo, llevan años usándose en sistemas de reconocimiento de imágenes o incluso en los sistemas de dictado de nuestros dispositivos móviles. En el fondo, son modelos que nos permiten desarrollar algoritmos que permiten que un sistema sea capaz de aprender en base a la información o conocimiento previo. Dicho de otra forma, de la misma manera que una persona aprende en base a su propia experiencia, una máquina podría aprender y saber qué hacer en base a la información previa o histórica suministrada como si fuesen ejemplos, generándose también conexiones en la red neuronal artificial. Por lo cual, tras el entrenamiento de la máquina, esta sería capaz de usar todo su aprendizaje validado para calcular resultados ante inputs nuevos de la misma forma que una persona usa su conocimiento a la hora de reconocer un objeto, o en el caso que nos ocupa, reconocer una voz, y así saber qué persona es la que está detrás de dicho sonido. ¿Y cómo se aplica el Machine Learning al reconocimiento de personas a través de su voz? Como hemos explicado, nuestra voz tiene patrones característicos como nuestra cadencia, a la forma de hablar y las distintas frecuencias que generamos o los fonemas. Si un sistema es capaz de aislar estas características y compararlas con un banco previo de patrones que ya conoce, igual que hace nuestro cerebro, sería capaz de realizar la identificación de una voz y asociarla con una persona conocida. Así que, aunque te tapes la cara para evitar las cámaras de seguridad, tus huellas dactilares, tu voz, tu manera de andar e incluso tu olor podrían delatarte y revelar tu identidad. Bien, eso es todo por el día de hoy. Les recuerdo, mi nombre es Israel Caballero. Esto es Tienes que Saber a través de Punto Muerto Noticia. Los invito a que visiten nuestras redes sociales en Facebook, Twitter, en nuestra página de internet y nos vemos en la próxima emisión.